al colegio y alguna duda, algo, cualquier cosa. Sí, profe. ¿Sí tienes una duda? No, profe, que sí ya vi la nota. Ah, ok, listo. Bien, entonces vamos a ver que ahorita vamos a hablar un poco de lo que es la, las formas planetarias, ¿listo? O sea, estamos hablando de las baterías, de la energía eléctrica, pero vamos a ver que los átomos, como funcionan también con cargas positivas y negativas, también van a tener unas, un funcionamiento similar al de los átomos también. La materia va a generar unas fuerzas de atracción y unas fuerzas de repulsión a partir de sus cargas eléctricas. Entonces, nosotros al comienzo hablábamos de cómo se conformaban los átomos, por qué eran los importantes los átomos, cuáles eran las cargas positivas y negativas, pero ahorita lo que vamos a ver es cómo hay unas fuerzas internas en los átomos que generan otras fuerzas externas en los átomos y hacen que se muevan los planetas. O sea, estamos hablando ya a escala del universo. Entonces, el universo siempre está en constante movimiento, pero ¿alguien sabe por qué se mueve? O antes de eso, ¿por qué o qué se necesita más bien para que algo se mueva? ¿Alguien sabe? Piensen, piensen. Profe, una fuerza de atracción. Una, no, para que algo se mueva, para que un carro se mueva. Ahí le diste a la palabra, pero ¿cuál será? ¿Una qué? ¿Una fuerza? Una Atracción. fuerza, Atracción. una fuerza, ¿Energía? fuerza, fuerza. Obviamente, para que haya una fuerza se necesita energía. Ok, Rojas, amigo, Juan, ¿estás bravo con tu cajón o con lo que estés golpeando? No es necesario cogerlo así a los golpes. Ya. Entonces, pongamos por caso que Juan, ¿qué necesitó para sacudir el cajón, para moverlo, para golpearlo así? Fuerza, profe. Fuerza, ¿ok? Fuerza, profe. Fuerza. Entonces vamos a ver que todos los cuerpos, para que puedan tener movimiento, necesita que en ellos se imprima una fuerza. ¿Listo? Entonces, si un carro se está moviendo, se mueve gracias a qué? Primero, obviamente, a la energía que le brinda la Gasolina. gasolina, pero también hay una fuerza de empuje, ¿cierto? Que el motor le está dando para que Las llantas. se dé. Las llantas también tienen un impulso de fuerza. Entonces vamos a ver que los planetas, por ejemplo, también se están moviendo. Los planetas van a tener una dirección específica, ¿cierto? Van a tener unas órbitas específicas y va a ser gracias a unas fuerzas. Ahora sí, si estamos hablando a nivel de los planetas, a nivel del universo, pues ahora sí, ¿de qué fuerza estamos hablando? Que por ahí ya lo habían dicho. De atracción. Gravitacional. Atracción. Listo, una fuerza de atracción, ¿sí o no? Entonces, esa fuerza de atracción tiene un nombre específico. ¿Cómo se llamará? Profe, de fuerza gravitacional. Muy bien, la gravedad, ¿sí o no? O fuerza gravitacional. Entonces, la fuerza gravitacional o la gravedad va a ser muy importante porque es la que va a permitir que se den los diferentes movimientos a nivel del espacio, del universo. Entonces, cuando se dan esta serie de movimientos, es que se puede decir que hay una serie de órbitas de rotación, de traslación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el movimiento en sí mismo que tienen los planetas no se da porque sí y ya, sino que se va a dar más bien porque los átomos tienen
cierta estructura con los protones, con los neutrones y con los electrones, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a chequear un momento. Listo. Entonces, ¿cuáles eran los electrones? Los que tienen carga negativa. Los que tienen carga negativa. Excelente. Una carga negativa. Listo, ya le respondieron. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ver que las cargas negativas van a ser muy importantes. ¿Por qué eran importantes los electrones? Porque son los que les daba, o sea, como... ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Sí, ¿por qué eran importantes los electrones? Porque pues, ganaban. No entendí. No entendí. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, ¿por qué eran importantes? La energía. ¿Qué pasa con la energía? ¿Cuál energía? ¿Cuál de todos los tipos de energía? Bueno, acá me pone Juan en la teoría de quién? De Newton, de Isaac Newton. El Sol mantiene a los planetas girando gracias a la atracción, los planetas se mueven, y sí, muy bonito. Eso lo dice Newton. Ahorita vamos a ver a Newton. Lo primero que quiero es que ustedes me lo digan con sus palabras, tranquilos. Yo ahorita leemos a Newton, vemos a Kepler, incluso podemos hablar un poco de Galileo, de Albert Einstein. Vamos a hablarlo, claro que sí. Profe, pues porque conforman a la materia, ¿no? O sea, es la fuerza que atrae a los otros átomos para que se junten y conformen materia. Sí, listo. Entonces, vamos a ver. Espérame un momento, chiquillos, que creo que pasó algo aquí. A ver. Denme un momento. Ya les estoy subiendo allí la... A ver, ya. Denme un momento. Listo, ya subí la actividad a EducaPlay para que la hagamos ahorita. Ya les pongo una... ¿Ustedes son el A o el B? El B. B. El P, profe. Denme un momento, Ibris. Entonces esto es a ver. Chan, chan, chan. Y... Ah, no, mentiras. Chuc, chuc, chuc. Listo, ya dejé la actividad para ustedes. Ahorita les doy un tiempito para que la resuelvan, ¿listo? Cuando nos volvamos a reconectar. Listo, ahora sí. Listo, ¿qué estamos diciendo? Profe, La son las importancia de los preguntas que electrones. quedan los átomos. Los electrones, qué pena. Listo. Entonces, vamos a ver que hay unas fuerzas de atracción que no son de gratis. Entonces, bueno, como estamos hablando allí de Newton, pues vamos a ver quién era Sir Isaac Newton. ¿Alguien sabe algo de Newton? ¿Quién era Germán? ¿Teo? ¿Teo de qué? ¿Teo de Dios o de qué? La palabra que para las personas que tienen teorías, teólogo o algo así. Teólogo. Isaac Newton, teólogo. ¿Saben qué es un teólogo, cierto? ¿O no saben?
Sí, profe, alguien que investiga sobre Dios y todo eso. Muy bien. Es una disciplina que estudia, ¿cierto? A Dios. Pero no, Isaac Newton no era teólogo. ¿Era científico? Sí, pero ¿qué hacía? ¿Qué estudiaba? Profe, acabé de buscar y me decía que su profesión era teólogo, bro. Teólogo. Sí, bro. Ah, no sabía. A ver. Profe, a mí me parece que es químico. A ver, yo nunca he escuchado cosas de Dios. No sabía si era teólogo. Ah, bueno, sí, acá me sale. Físico, teólogo, inventor. No sabía que había escrito cosas de Dios. Bueno, aunque es muy normal por la época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII. ¿Sí se acuerdan? ¿Siglo XVII qué años son? 1700. 1600. Listo. Entonces, Isaac Newton eh, fue muy importante porque, pues, para la época, ¿cierto? Eh, él plantea varias cosas que van a ser muy importantes. La primera es, pues, la teoría de la gravedad, ¿cierto? Donde va a empezar a hablar de cómo los cuerpos están funcionando en un planeta determinado, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Digamos que este es Newton. Ya les comparto pantalla. Listo, ahí está Newton, ¿sí o no? Profe, esa historia es muy chistosa cuando se le cae la manzana. Bueno, vamos a pensarnos un poco esta historia. ¿Por qué es chistosa esa historia? Profe, pues porque, o sea, no sé, a mí me parece un poco divertida, pues porque, profe, él iba ya a escribir y de la nada se le cayó una manzana. Y entonces él ahí empezó a preguntarse que por qué había caído la manzana y todo eso. Excelente. Hagamos de cuenta que nosotros estamos en el colegio. No habían descubierto la gravedad. Nos sentamos debajo de un árbol y nos cae una manzana. Ahí en el colegio, tac. ¿Uno qué haría? Preguntarse qué por qué se le cayó. No, yo creo que Preguntarse por qué se ninguno. le cayó. Yo, No, profe, nosotros no la comeríamos. yo creería, la mayoría. Porque Isaac Newton no hizo eso de niño, ¿no? Lo hizo ya siendo grande. Entonces, Isaac Newton pertenecía a la ciencia. ¿Qué hace la ciencia? ¿Estudiar? ¿Estudia a qué? Al mundo. Diferentes fenómenos. Listo, los fenómenos. Al mundo, decían por ahí, bueno, sí, también. Los Profe, fenómenos, o sea, Newton estudiaba los fenómenos. sí. O sea, ¿qué es un fenómeno? Algo que pasa, profe. Algo que está ocurriendo, ¿cierto? En el mundo, eso es un fenómeno. Bueno, en la realidad. Entonces, Isaac Newton entra dentro de la ciencia, al igual que la ciencia, porque la ciencia es la disciplina que va a estudiar los fenómenos que le dan sentido al universo, cómo funciona el universo. Pero la ciencia lo va a hacer a través de preguntas. Entonces, digamos que nosotros eh, podemos tener muchas cosas en este mundo actual que no nos preguntamos.
Entonces pongo por caso, ¿cómo hace un control remoto del Xbox, del Play, del Nintendo, inalámbrico para funcionar tan efectivamente siendo inalámbrico? Entonces, obviamente, la ciencia ya lo descubrió, ya no lo puso en esta tecnología, pero nosotros no nos lo preguntamos. ¿A cuántas personas antes de Newton le habrá caído una manzana en la cabeza? Sentados en un árbol Profe, de a manzana. muchas. Seguramente, Muchísimas personas. seguramente. ¿Sí o no? Entonces, la diferencia es quién se pregunta y quién intenta resolver esa pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando cae la manzana, pongámonos a pensar, cuando cae la manzana, cuando le cae en la cabeza así, ¡pan! Ustedes piensen, no han descubierto la gravedad ni nada de eso. No, bueno, descubierto me refiero a que la gravedad siempre ha estado, sino me refiero a la teoría como tal. Ustedes, chiquillos míos, ¿qué se hubieran preguntado? ¿Que por qué se cayó esa manzana? Listo, bueno, primera, ¿por qué se Porque estaba cayó? fecha, profe, ¿Cómo? porque estaba dañada, ¿no? Se Bueno, maduró mucho tú te ya. vas más a la biología. La biología seguramente se hubiera preguntado, bueno, ¿por qué la manzana tiene, si está dañada o no, o qué, por qué sí? ¿Sí? Digamos, si alguien hubiera estudiado biología o está interesado en la biología, no se hubiera preguntado por qué la manzana hubiera tenido cierto movimiento, sino por qué la manzana se desprendió, qué hizo que la rama eh, donde estaba tenida ahí la manzana se hubiera desprendido, se hubiera salido, ¿sí o no? Por el peso, profe. Listo, no hablemos de eso, o sea, estamos pensando en preguntas. Lo que pasa es que Ángel nos dice que por qué estaba dañada. Bueno, eso es una pregunta, pero más tirada hacia la biología. Ahorita estamos viendo un asunto un poco más desde la física. ¿Por la gravedad? Profe, el No, ángulo porque, en que cayó. no, ¿quién dijo lo de la gravedad? O sea, si es por la gravedad, lo que pasa es que Isaac Newton no sabía que existía la gravedad en ese momento. Él fue el que la teorizó. Por eso vuelvo y digo, y hago el contexto. Si no se sabe que hay gravedad, ¿qué preguntas podemos sacar? Profe, ¿por qué se me cayó esta manzana en la cabeza? Listo, ¿por qué se me cayó? Pero ¿por qué se me cae? O sea, hay una pregunta más. Una pregunta mucho más interesante. Y es fácil. Y es una pregunta que puede parecer hasta boba, pero no lo es. ¿Porque la manzana estaba en el árbol? No. ¿A dónde se cae? En la cabeza, El profe. piso. Porque cayó. Listo. Si yo Porque no... la manzana cayó en la cabeza cabeza hacia el suelo. Muy bien, muy bien. ¿Quién porque dijo la del la suelo? Yo, profe Alejandro Pulido. Alejandro, muy bien. Vuelve a repetir tu pregunta para que todos la escuchen. Profe, ¿por qué la manzana se cayó hacia el suelo Y no, y no hacia el aire? muy bien, parece tonta. La pregunta parece tonta. Hoy día parece tonta, pero es una pregunta muy lógica. Porque dice, venga, pero ¿por qué los objetos siempre se van hacia abajo y no hacia arriba? Eso para esa época no se había preguntado. Incluso hoy día nadie se lo pregunta porque todo está pegado al piso y le dicen, ay, es gravedad. Y la gente decide creer todo lo que le dicen. ¿Sí? Pero para eso estamos en clase de biología, en clase de ciencias, para pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Llega Newton, a ver, espere, voy a cerrar esto acá. Y se pone a pensar, digamos, la manzana tiene una dirección hacia acá, ¿sí? O sea, intenta irse al centro de la Tierra. Como lo golpea, tiene un movimiento, pero miren lo que está pasando, vuelve a caer como con una curva, chac, según esta imagen. ¿Listo? Entonces, hay algo, empieza a generarse una pregunta tremenda y es, ¿por qué yo nunca me había pensado, y ninguno de los que estamos acá presentes seguramente, porque el colegio ya nos da la respuesta, pero hemos pensado, ¿por qué
las cosas o sea, cuando, digamos, la manzana o los objetos, cuando alguien se cae, cuando un objeto se cae, ¿por qué las cosas se dirigen hacia abajo? ¿Listo? ¿Por una atracción, profe? Todavía no, todavía estamos pensando en la pregunta. O sea, Newton dice, venga, pero sí, hay algo que generó y se movió, o sea, se movió, pero está pasando con todo, porque no todo se va hacia arriba, porque no todo se va hacia el lado, por ejemplo. Si yo lanzo una pelota, por ejemplo, llega a un punto donde cae. Siempre todo cae. ¿Qué es eso? Ahora ¿El sí, peso? ahora sí. Newton va a empezar a decir algo muy importante que lo acabo de decir ahorita el compañero anterior, y es una atracción. Ah, bueno, acá Malin me dice, profe, yo solo pensaba que la ciencia eran partes del cuerpo, células, sí, profe. Yo nunca me hubiera hecho esa pregunta. Muchos de nosotros no nos hemos hecho ninguna pregunta todavía, además que, bueno, yo no, pero ustedes todavía son muy pequeños, todavía tienen una vida por delante y cuando lleguen a la universidad seguramente van a hacer cosas muy importantes, algunos de ustedes por la ciencia y otros por otras disciplinas. ¿Listo? ¿Listo? Bien, acá Emanuel, ¿vas a decir algo? Sí, profe, es una pregunta un poco salida del tema de Newton, pero también tiene que ver con la gravedad. Dale. Profe, ¿es verdad que las olas del mar se producen por la fuerza gravitacional de la Luna? Sí. Cuando hay luna llena, que está muy frontal y está muy frontal al mar, la luna genera atracción, intenta llevarse las moléculas de agua hasta la luna, pero la Tierra vuelve y la atrae, formando las olas. Ahora, no todas las olas son por la luna. También hay olas por corrientes de agua caliente y fría, hay olas por el viento, también se pueden generar, se pueden generar. Pero las conocidas mareas, cuando dicen la marea está alta, casi siempre es por la luna llena, ¿listo? Es decir, la luna genera fuerza gravitacional también. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Listo. Ah, bueno, esto es algo importante ya que hiciste esa pregunta. Madeleine es con G, no con J. Eso es algo, ya va a responder esa pregunta. ¿Cómo, me pregunta Madeleine, y la luna cómo genera la atracción? ¿Cómo un objeto puede tener atracción gravitacional? O sea, ¿qué tiene gravedad? ¿Qué creen ustedes que tiene gravedad? ¿El espacio? El núcleo de la Todo lo Tierra. que tenga masa y volumen. ¿El núcleo? ¿El peso? El que dijo masa y volumen, ¿cómo es? ¿Lo repite, por favor? Pero, profe, todo lo que tiene masa y volumen. Excelente, excelente. Todo lo que tiene masa y volumen. Es decir, un ejemplo de algo que tenga gravedad. ¿Cuál sería un ejemplo bueno de algo que tenga gravedad? Imán. ¿Cómo? Imán. Un imán, profe. Listo, El un imán. carro, ¿Qué más? el carro, profe. ¿El qué? El carro tiene gravedad. ¿Un carro? Sí, señor, porque cuando va en la calle tiene gravedad porque le pega la gravedad, ¿no? Profe? Bueno, ¿Cómo pues así? No entendí, no absolutamente todo entendí. O tiene sea, gravedad. sí, pero no Profe, entendí el argumento. El cohete. ¿Cómo? Un cohete también tiene gravedad, profe. Sí. Profe tiene gravedad porque no se va hacia arriba. Entonces, ¿quién más tiene gravedad? ¿Nosotros tenemos gravedad? Sí, profe, Sí, porque profe. tenemos masa y volumen. Sí, profe. Excelente, muy bien. Nosotros sí, porque tenemos masa y volumen. Es decir, ¿qué tiene gravedad? El Toda volumen. la materia. Profe, tengo una Ojo, pregunta. ojo con lo que estoy diciendo. ¿Qué toda tiene la gravedad? materia. Toda la materia. Toda O sea, la materia. si nosotros, ya respondo a tu pregunta, ¿listo? Si nosotros nos perdiéramos allí en el espacio, podríamos tener también una órbita y una gravedad dependiendo de la fuerza gravitacional que haya alrededor de nosotros. ¿Listo? ¿Quién tenía? ¿Emanuel? Yo, profe. Profe, primero Gabriel Peña. ¿Quién tiene las manos levantadas? Vamos a ver. Por manitas levantadas. Bueno, Emanuel. Emanuel. Yo, profe. Listo. Profe, mi pregunta es, se supone que el estado gaseoso es como el aire, ¿no? O sea, el humo.
o cosas así. Pero, profe, ¿por qué eso no se altera del piso, sino que siendo materia? No te entendí la pregunta, la verdad, no la entendí. Profe, mi pregunta es, ¿por qué el estado gaseoso no tiene una, o sea, no, digamos, el agua, si uno llega a regar agua, se va para el piso, pues por la fuerza gravitacional, pero ¿por qué cuando es estado gaseoso no? Ah, ok, ya. Lo que pasa es que vamos a tener otro concepto además que se llama la densidad. ¿Listo? Entonces, mira, cuando, por ejemplo, voy a poner este ejemplo acá. ¿Qué es la densidad? Es la acumulación de materia en un objeto específico o en un compuesto o lo que sea. Entonces, miremos esto. Este es el ejemplo uno de los ejemplos más claros de densidad que existe. Entonces, miren esto. Yo puedo poner, así como esta imagen, esperen que cargue, muy duro el aceite, ¿cierto? Y se forma burbujas y puede llegar hasta abajo. Cuando lo dejo un tiempo, ¿qué pasa? Se sube el aceite. Sube el Se sube el aceite. El aceite, aceite ¿cierto? queda separado, profe, Y porque queda así. Es decir, cuando se sube, va en contra de la gravedad, ¿cierto? Y se queda en una capa. Entonces, lo mismo pasa con los gases. y con el alcohol también, Son profe. mucho menos densos que la materia, ¿sí? Entonces van a tender a ir hacia arriba, pero no por ir en contra de la gravedad, porque también están, sino porque el resto de gases o de cosas los van a empujar hacia arriba, los están empujando en contra de la gravedad. Pero no es que vayan en contra de la gravedad, sino que más bien, al igual que este ejemplo, pasa con los gases. Entonces, hay unos gases que son más densos, por ejemplo, uno de los gases más densos que está entre más abajo uno vaya, ¿qué gas hay en mayor cantidad? No, ni idea. Si uno baja a tierra caliente o algo así. Yo vivo en tierra caliente, profe, yo vivo allá. Sí, pero, listo, entonces el amigo sabe qué gas hay en grandes cantidades en tierra caliente, que en tierra fría no hay tanto. ¿El calor? Gas, 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 gas. Ya, profe, el oxígeno. Muy bien, el oxígeno. Entre más uno baje, más oxígeno hay. Entre más uno suba, menos oxígeno hay. Acá hay gente que le gusta el fútbol. Sí, señor, no le da Sí, profe. Profe, ¿Ustedes ven las eliminatorias? Sí, se ahogan, profe, cuando están jugando en tierra fría. Eh, Profe, una pregunta. Profe, ¿puedo decir una pregunta antes? Espera que hay manitas levantadas. Toca seguir la esta de las manitas. Profe. ¿Es sobre el tema? Sí, sobre el tema. Rápido. Una cosa, es para agregar. Profe, por eso los futbolistas cuando van a Bolivia se tienen eso que te iba a decir. poner antes del partido máscaras de oxígeno. Claro, eso iba a decir. La plaza más dura de las eliminatorias sudamericanas es Bolivia. ¿Por qué? Específicamente la ciudad de La Paz, ¿no? Que es donde juegan. Porque es muy alto, profe. ¿Cuánta Por altura el tiene La Paz? oxígeno. ¿Cuánta altura tiene Bogotá? 2.600. Listo. 2.600 metros, ¿no? profe, 2300. 2.600 metros tiene Bogotá sobre el nivel del mar. ¿Listo? 2.600. Eso es una muy buena altura. Son 2 Sí. kilómetros, casi 2,5 kilómetros de altura. Eso es una gran altura. La verdad es una gran, gran, gran altura. Entonces, vamos a ver que estos... estas ciudades, digamos que van a ser mucho más complejas en términos de que falta el oxígeno. Por eso es que cuando van, por ejemplo, al Monte Everest, necesitan tanques de oxígeno. ¿Listo? ¿Pero por qué? Me preguntan acá. Entonces vamos Porque a es ver. muy alto, profe. Porque es muy alto, ¿no? Sí. Y Por la como, temperatura. pues, como nosotros no podemos respirar al espacio y pues lo alto nos acerca más al espacio. Claro, Y por pero la altura. no es solo por eso. Vamos a hacer, bueno, voy a poner acá
Voy a abrir, es que no sé por qué mi Zoom no deja tener pizarra. El profe se va a acabar la reunión. Sí, yo sé. Ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Reconectarlos. Sí, no hay que repetirlo. Ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿listo? Entonces, les voy a volver a compartir acá. ¿Dónde está? Acá. Miren esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, por ejemplo, está acá el mar. Vamos acá bien bonito. Está acá el mar. ¿Listo? Y luego vamos a ver que va a empezar a subir hasta llegar a las ciudades más altas. ¿Sí o no? Y entonces llegamos a una ciudad alta donde hay una montaña. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces el oxígeno, ¿cierto? Va a intentar ir hacia abajo por la gravedad y por densidad. Entonces todas estas zonas están llenas de oxígeno. Miren esta raya. Pero a medida que se va subiendo, se va quedando acá el oxígeno. Digamos, en el caso del Monte Everest, cuando ellos suben, les toca subir con tanques de oxígeno porque llega un punto donde ya no hay oxígeno respirable. ¿Listo? Pero y arriba ya hay otros gases, gases como el dióxido de carbono, el nitrógeno, ¿cierto? Nitrógeno gaseoso, y esos van a permitir que se dé el proceso de respiración mucho más fácil abajo que arriba. Entonces los jugadores en La Paz, que está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, que es muy alto, si en Bogotá es difícil jugar, imagínense ustedes, pues en La Paz, que son 3.200, los jugadores se ahogan muchísimo, diferente a tierra caliente. ¿Listo? Bueno, esto se va a cortar, volvámonos a conectar.